querido Michel van Dinter. Michel van Dinter. Yo te agradezco de haber colaborado en la gestación de mi película Psicomagia. Verdaderamente te lo agradezco porque gracias a esos intercambios la película he podido hacerla sin productores, libremente. Voy a hacer lo más que pueda para hacerte útil, a pesar de que me cuentas muy pocas cosas de ti. Tienes 27 años, estás casado, sin hijos, heterosexual, oficio, eres un músico holandés, preocupado por la vida, es decir, bueno, como todo joven de 27 años, espero. 3 números me das para que yo te responda a esta pregunta. ¿Cómo puedo metamorfosearme? Metamorfosis. ¿Cómo me puedo metamorfosear? Bueno, yo estaba formado por el surrealismo y tu pregunta es un poco surrealista, podría parecer. Sin embargo, es profunda, profunda, profunda. Voy a tratar de contestarte lo mejor que yo pueda. Aquí tengo 2 juegos de cartas. Estos son los 22 arcanos del tarot completo en orden. Están en orden. Y aquí son los 22 arcanos completos del tarot, pero mezclados, por azar, pensando en ti, ¿no? Pensando en ti, pienso en ti, pienso en ti. Voy a usar los 2 tarot para decirte. Te he pedido que me envíes 3 números entre 1 y 22. Tienes el 3, la emperatriz, el 4, el emperador, y el 6, el enamorado. Voilà. Eso es lo que tienes. Está muy bonito, ¿eh? Está bastante increíble. Y ya te contestaré, ya viendo esto, ya tengo una idea. Y ahora voy a usar 3 cartas. Primero 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya estuvo. Tu suerte está echada, mi querido Michel. Mira, está muy bien lo que tú tienes. Mira, aquí tú tienes el 3, el 4, el 3, hacen 7. 4, 3, 7. Y 6 hacen 13. 7, 3 más 4, 7, más 6, 13. Te sale entonces el número del cambio. El número del cambio. ¿Y hacia dónde va ese cambio? Hacia la metamorfosis. ¿La metamorfosis de qué? Pues eres como el gusano que se retuerce para convertirse en mariposa. Si te quieres metamorfosear, no quieres metamorfosearte en un pulpo, en una araña, en algo negativo. Te quieres metamorfosear en algo positivo, tú tienes una aspiración a ti mismo, estás cansado de ti mismo. Si estás cansado de ti mismo, estás cansado de la vida que llevas, de la forma en que tienes que hacer la música, de cómo va tu pareja, que es tan pareja, porque aquí el 4 y el 3 son una verdadera pareja. En el tarot hay parejas, el emperador y la emperatriz, y después viene el papa y la papisa. Hay parejas, ¿ves tú? Entonces es una pareja, y además de esta pareja conduce al enamorado a una buena relación emocional. Bueno, buena relación emocional, pero aquí hay una mujer más. ¿Ves tú? Aquí estás con la mujer, la cosa amorosa, pero aquí hay una mujer más. No diré que estás engañando a tu mujer. Podría decir quizás que tu mujer tiene una madre,
Y podría decir que tienes problemas con su mamá, con tu suegra. Capaz, me puedo equivocar, me hace reír, porque es tan común esos problemas con la suegra, ¿no? Pero aquí, fíjate tú, el arcano 13 está limpiando el pasado y está limpiando una pareja. ¿Ves tú? Está limpiando la pareja del emperador y la emperatriz. Fíjate que tienen corona. Son el emperador y la emperatriz. Es decir que quizás tu matrimonio sin hijos esté reproduciendo en cierta manera el matrimonio del cual tú naciste. Entonces, ahí hay algo que tú quieres arreglar. Perdóname que te diga esas cosas tan fuertes, me puedo equivocar, ¿eh? Yo no te estoy juzgando, estoy leyendo el tarot. Yo cuando leo el tarot no puedo mentir, es lo que veo. Y espero que te corresponda, porque voy a seguir adelante pensando cómo ayudarte si es eso. Entonces, ¿qué hay detrás de aquí? Mira lo que sale, pero es que mira lo que sale. El emperador, por azar, son los milagros del tarot. Tú pones el 4 y te sale el 4. Es decir, que la relación que tienes es una relación muy estrecha con tu mujer, muy estrecha, y corresponde a lo que tú eres en este momento antes del cambio. Ella también entonces es un gusano que se está retorciendo junto a ti para metamorfosearse como tú y para ser una mariposa como tú. Cuando la mariposa salga y busque flores, que quizás tú buscarás una flor blanca, ella buscará una flor roja, es que hay separación o hay realización junta, ir juntos hacia la metamorfosis. Esta carta la va a decir eso. Ah, mira, el sol. Es un deseo, tienes que pensar que si tú quieres metamorfosearte, tu mujer también. Es tu justa compañía. Qué bonita compañía. Aquí este sol que está en el enamorado. Fíjate que en el enamorado hay un ángel infantil. ¿Ves tú? Un ángel infantil. Es decir, el sol que está detrás está teñido de infantilidad. Es decir, hasta este momento ustedes son 27 años, es una pareja muy joven que necesita madurar. ¿Ves tú? Madurar, hacer un cambio en la vida que tienen e ir juntos con una nueva visión de la pareja, nueva. ¿Ves tú? Colaborando el uno con el otro. Aquí no colaboran, porque tú eres muy impositivo. Hay emperador y emperador, y tu mujer está en la fuerza del emperador. Te estás comportando demasiado fuerte para ella, y ella necesita un poco de libertad y de subir de nivel para ser de igual a igual a ti. Bueno, ¿y qué pasa entonces con esta cosa del trío que hay acá? Mira nada más, mira nada más, mira nada más, mira lo que te sucede. 2 veces has tenido repetición de algo, 2 veces. O sea, necesitas el cambio, necesitas lo que te dije, organizar tu pareja en otra forma. ¿En qué forma? Vamos a ver. Yo saco por azar aquí, tengo que hacerlo. Voy a pensar que la magia que hay me haga sacar la carta que tú elegirías. El ermitaño. Y aquí voy a mezclar las cartas y voy a elegir la carta que tú elegirías. La temperancia. Entonces, quieres calma tú. Tú quieres llegar a tu calma. Aquí verdaderamente te dice cálmate, porque tú estás queriendo llegar a la soledad. Es el ermitaño. El ermitaño se va a su árbol, se aleja del mundo, consigo mismo, ¿entiendes? Entonces, y aquí te dice, cálmate por favor,
te dice el tarot del azar, ¿no? Te conviene calmarte. El paso siguiente, 13, 14, es regresar a ti mismo. Mira, regresar a ti mismo. ¿Ves? Regreso quien yo soy. Regreso a mí mismo. ¿Ves? Regresar a mí mismo. Y encontrarte contigo mismo. Para luego metamorfosearte en lo que verdaderamente eres. Es decir, limpiar completamente tus prejuicios infantiles, tu forma de estar amarrado a lo que la familia y la sociedad te enseñó y explotar hacia algo más libre. ¿Tío? Ahora, fíjate lo que te sale. Es decir, el encuentro con tu mujer actual, no te lo puedo decir, pero es una bellísima mujer, es una verdad. Puede ser con tu mujer, tres posibilidades. El encuentro con tu mujer actual, el encuentro con una nueva mujer que corresponda más a tus deseos cósmicos, artísticos, o descubrir tu propia feminidad. Tu propia feminidad, descubrirla también. Y eso es lo que no has vivido, tu parte femenina. Yo diría, tengo el deseo de decirte, vivir tu homosexualidad quizás, o bien descubrir tu alma. El alma de un hombre es femenina y el espíritu de una mujer es masculina. En el yin y el yang, ¿no es cierto?, taoísta, hay una coma negra y una coma blanca. En la coma negra hay un circulito blanco y en la coma blanca un circulito negro. Es decir, en el hombre hay una dosis de feminidad que debe descubrir para entablar una buena relación con una mujer. En la mujer hay una dosis de masculinidad que debe descubrir y vivir para entablar una buena relación con el hombre. Entonces tú tienes esas tres posibilidades. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que tú no temas al cambio y te decidas a dar el paso, ¿no es cierto? ¿Qué acto de psicomagia yo podría aconsejarte? Bueno. Mira, haz dos cosas. O haz una sola cosa. Vístete un día de mujer, con ropas de tu mujer. Vístete con ropa, enteramente con ropa de tu mujer, y toma una fotografía de ella, corta la cara y hazte una máscara de ella. Y si es posible, ponte una peluca que sea como la cabellera de ella. Y paséate mirando el mundo, una calle transitada, pues ir a un restaurante, pasearte, donde quieras, hacer tu trabajo si quieres, aunque estés solo vestido de mujer, para que veas el mundo por los ojos de ella, y la comprendas y te comprendas. Y ahí vas a encontrar la solución. Te deseo lo mejor. Muchas gracias de nuevo por haber colaborado en Psicomagia, nuestra película.